Mi vecina vendía empanadas de carne humana. Antes de seguir con la historia me gustaría pedirte un pequeño favor, suscríbete al canal, deja un like y comparte tu opinión en los comentarios. Encontré una uña humana dentro de mi empanada de carne y, en lugar de vomitar en ese instante, sentí un frío que me subió desde el estómago hasta la nuca mientras me quedaba mirando ese pedacito curvo y rosado como si mi cerebro se negara a aceptar lo obvio, y lo peor de todo, lo que todavía me quita el sueño, es que antes de reconocer lo que era, mi primer pensamiento fue que qué raro que la carne tuviera un trozo tan duro, porque estaba deliciosa, porque llevaba 3 semanas comiendo esas empanadas casi todos los días y jamás había probado algo tan bueno en mi vida. Voy a empezar por el principio, porque si no lo cuento en orden nadie me va a creer, y ya bastante me costó que me creyera la única persona que finalmente hizo algo. Me mudé a la colonia hace poco más de un año, un fraccionamiento de casas de interés social en las afueras de Toluca, calles angostas, casas pegadas unas con otras, el típico barrio donde uno conoce a los vecinos no porque quiera sino porque las paredes son de cartón y uno escucha hasta los ronquidos del de al lado. Llegué sola, después de separarme, con mi hija de 8 años y un trabajo de medio tiempo haciendo contabilidad para un despacho pequeño, el tipo de vida que uno arma con lo que le va quedando después de que todo lo demás se derrumba. La señora Herminia vivía 2 casas más abajo, en la esquina, en una casa que destacaba porque tenía macetas con geranios en cada ventana y una reja pintada de verde que ella misma repintaba cada 6 meses. Debía tener unos 60 años, quizás menos, pero se veía mayor por el pelo completamente blanco que llevaba siempre recogido en un chongo apretado. Hablaba poco, sonreía mucho, y todos en la cuadra la adoraban porque los domingos sacaba una mesa plegable frente a su casa y vendía empanadas de carne que, según decían las señoras del mercado, eran mejores que las de cualquier restaurante de la capital. La primera vez que las probé fue por insistencia de mi vecina de enfrente, Rosalía, que tocó mi puerta un domingo por la mañana con una bolsa de papel humeante y me dijo que tenía que probarlas antes de que se enfriaran. Le di una mordida sin pensarlo mucho, esperando el sabor genérico de cualquier empanada de la calle, y lo que sentí fue distinto, una explosión de sabor que no supe explicar entonces, una carne suave, casi mantecosa, con un toque que no lograba identificar, algo entre dulce y metálico, envuelto en una masa dorada y crujiente que se deshacía en la boca. Le pregunté a Rosalía qué llevaban de especial y ella se rió y dijo que doña Herminia nunca revelaba la receta, que era su secreto de familia, que llevaba haciéndolas toda la vida, primero en Michoacán, de donde era originaria, y luego aquí. Empecé a comprarle cada domingo. Después cada fin de semana. Después, cuando descubrí que también las vendía entre semanas y uno le tocaba la puerta con tiempo, empecé a comprarle casi a diario. Mi hija las adoraba, decía que sabían mejor que cualquier cosa que yo cocinara, y yo no me ofendía porque tenía razón, sabían mejor que cualquier cosa que hubiera probado en mi vida. Había algo casi hipnótico en esas empanadas, una sensación que ahora, mirando hacia atrás, describiría como adictiva, como si el cuerpo pidiera más sin que la mente entendiera bien por qué. Doña Herminia y yo nos hicimos cercanas, en la medida en que ella dejaba que alguien se le acercara. Me invitaba a café algunas tardes, me preguntaba por mi hija, por mi trabajo, por mi ex marido con un interés que entonces me pareció genuino y cálido. Su casa por dentro era impecable, oscura, con cortinas gruesas incluso en pleno día, y olía siempre a especias, a comino y orégano y algo más que nunca supe nombrar. Al fondo del patio tenía un cuartito de láminas que decía usar como bodega, con un candado grande y oxidado, y una vez, cuando le pregunté qué guardaba ahí, me dijo que herramientas viejas de su difunto esposo, y cambió de tema tan rápido que no insistí. Todo esto lo cuento porque necesito que entiendan que para mí, durante meses, doña Herminia fue simplemente una vecina amable con mano para la cocina. Nada en ella sugería lo que después descubrí. Eso es, creo, lo más aterrador de todo esto, que el monstruo nunca se ve como monstruo, se ve como la señora que te regala tamales en Navidad. Las cosas empezaron a cambiar un martes de octubre, cuando mi hija llegó de la escuela preguntando por Fernanda, su amiga de 2 casas. Más allá, la hija de Rosalía, la misma que me había dado a probar las empanadas por primera vez. Fernanda tenía 13 años y solía cuidar a mi hija algunas tardes cuando yo llegaba tarde del trabajo. Le dije que no sabía, que preguntar en su casa, y cuando fuimos juntas a tocar, Rosalía nos abrió con los ojos hinchados de tanto llorar y nos dijo que Fernanda no había llegado a dormir la noche anterior, que había salido a comprar unas cosas a la tienda de la esquina como a las 8 de la noche y no había vuelto. La colonia se movilizó. Buscamos por las calles, pegamos carteles, la policía municipal llegó a tomar el reporte con esa desidia particular que uno aprende a reconocer en este país cuando desaparece alguien pobre. Doña Herminia fue de las primeras en ofrecerse a ayudar, incluso preparó café y pan para los que salíamos a buscar de noche con linternas, y recuerdo agradecerle. Recuerdo pensar que buena persona, con lo ocupada que debe estar y aún así se toma el tiempo de apoyarnos. Pasaron 2 semanas y Fernanda no apareció. La búsqueda, como pasa siempre, se fue apagando, la gente volvió a su rutina, los carteles se despintaron con la lluvia, y Rosalía quedó con esa mirada rota que tienen las madres que ya no saben si esperar o llorar. Yo seguí comprando empanadas los domingos. Sé cómo suena eso ahora, pero en ese momento no existía ninguna conexión en mi cabeza entre una cosa y la otra.
El segundo aviso, aunque tampoco lo entendí como aviso en su momento, llegó un mes después, cuando el hijo de otra vecina, un muchacho de 20 años que trabajaba reparando celulares en un local del centro, tampoco volvió a casa una noche. Esta vez la desaparición sí generó más ruido, porque el muchacho, Ricardo, tenía novia, tenía amigos, tenía una vida más visible, y su familia contrató a un investigador privado con los ahorros que tenían. La colonia empezó a hablar de una posible red de trata, de que quizás alguien estaba reclutando gente para llevársela a otro estado, las teorías corrían de boca en boca en las tardeadas frente a las tiendas, y nadie, absolutamente nadie, mencionó a doña Herminia, porque doña Herminia era la señora de las empanadas, la señora que rezaba el rosario los jueves, la señora que le regalaba dulces a los niños en Día de Muertos. Fue mi hija quien encontró la primera grieta, sin saberlo, sin entender lo que estaba diciendo. Una tarde, jugando en el patio de doña Herminia mientras yo tomaba café adentro, mi hija se acercó al cuartito de láminas del fondo porque su pelota había rodado hasta ahí, y cuando volvió me dijo, con esa naturalidad brutal de los niños, que había un olor feo saliendo de esa bodega, como cuando se descompone la carne en el refrigerador si se va la luz. Doña Herminia, que estaba sirviendo más café en ese momento, se puso pálida por una fracción de segundo, tan rápido que si yo no hubiera estado mirándola directamente no lo habría notado, y luego sonrió y dijo que sí, que tenía ahí unas piezas de pollo que se le habían olvidado sacar del congelador viejo que ya no enfriaba bien, que qué pena, que iba a tener que tirarlas. No pensé más en eso durante semanas. La vida sigue, incluso cuando debería detenerse a mirar las señales que tiene enfrente. El verdadero quiebre llegó cuando la uña apareció en mi empanada. Estaba sentada en mi cocina, un sábado por la noche, mi hija ya dormida, viendo la televisión mientras cenaba las últimas 2 empanadas que me quedaban de las que había comprado esa tarde, y mordí algo duro que no cedía, algo que no era hueso ni cartílago, y cuando lo saqué de mi boca con los dedos, bajo la luz amarilla de mi cocina, reconocí la forma inconfundible de una uña humana, con esmalte rosa pálido descascarado en los bordes. El mismo tono de esmalte, pensé de golpe, con un vacío que se me abrió en el pecho, el mismo tono de esmalte rosa pálido que usaba Fernanda. No grité. No sé por qué no grité, quizás porque una parte de mí ya lo sabía desde hacía meses y solo necesitaba la confirmación, quizás porque el cuerpo entra en un tipo de shock que no se parece en nada a lo que muestran en las películas. Me quedé sentada, con esa uña en la palma de la mano, mirando la empanada a medio comer sobre el plato, y ahí sí, vomité hasta que me dolieron las costillas, hasta que pensé que iba a desmayarme sobre mi propio vómito en el piso de la cocina. Lo primero que pensé, cuando logré volver a pensar con algo de claridad, fue que no podía ir a la policía municipal sin pruebas más sólidas que una uña, porque la policía de mi colonia ya había demostrado, con la investigación fantasma de Fernanda y de Ricardo, que no iba a mover un dedo por gente como nosotros. Pensé en llamar directamente al número de la Fiscalía Estatal, pero me detuvo el miedo, un miedo estúpido e irracional a que doña Herminia se enterara antes de que llegaran, a que algo le pasara a mi hija mientras yo estaba fuera haciendo la denuncia. Esa noche guardé la uña en una bolsita de plástico, la escondí dentro de una caja de cereal vacía en la parte más alta de la alacena, y abracé a mi hija dormida hasta que amaneció, sin poder cerrar los ojos ni un minuto, escuchando cada ruido de la calle como si fuera el principio del fin. Al día siguiente empecé a investigar por mi cuenta, con la torpeza de alguien que nunca ha hecho algo así. Busqué el nombre completo de doña Herminia, que había visto una vez en un recibo de luz que dejó sobre su mesa, Herminia Bautista Cortés, y la busqué en internet, en grupos de Facebook de noticias locales de Michoacán, hasta que encontré algo que me heló la sangre, un artículo de un periódico regional de hacía casi 15 años, sobre una mujer llamada Herminia Bautista, dueña de un puesto de comida en un pueblo cerca de Uruapan, que había sido investigada por la desaparición de al menos 4 personas de la zona, jornaleros y trabajadores migrantes que llegaban solos, sin familia cercana que reclamara por ellos, y a quienes se les había visto por última vez comiendo en su puesto. La investigación, según el artículo, se había cerrado por falta de pruebas, y la mujer había cerrado su negocio y desaparecido del pueblo poco después. No había foto en el artículo, pero la coincidencia del nombre, del apellido, del oficio, era demasiado exacta para ser casualidad. Con eso no bastaba para acusar a nadie, lo sabía, así que hice lo único que se me ocurrió, hablé por teléfono con la Fiscalía Estatal, no con la municipal, y pedí hablar directamente con el área de personas desaparecidas. Les conté todo, la uña, el artículo del periódico, el olor que había descrito mi hija sobre el cuartito de láminas, el nombre repetido en 2 estados distintos separado por 15 años. La mujer que me atendió, una investigadora llamada licenciada Ibarra, me escuchó con una seriedad que hasta entonces nadie me había dado, y me dijo que iban a solicitar una orden de cateo, que necesitaban tiempo, que hasta entonces yo no debía hacer absolutamente nada que levantara sospechas, debía seguir comportándome normal frente a doña Herminia. Los siguientes 4 días fueron los más largos de mi vida. Seguí saludando a doña Herminia desde mi puerta, seguí sonriéndole, incluso le compré una empanada más el viernes, porque negarme habría sido sospechoso, y la tiré en el bote de basura de la esquina apenas doblé la calle, con el estómago revuelto solo de sostenerla en la mano. El sábado por la madrugada, la fiscalía llegó con una orden de cateo y un operativo que cerró toda la cuadra.
Yo estaba en mi casa, con mi hija todavía dormida, cuando escuché las patrullas, las luces rojas y azules reflejándose en las paredes de mi cuarto, y me asomé por la ventana justo a tiempo para ver a varios agentes rompiendo el candado del cuartito de láminas del fondo del patio de doña Herminia. Lo que encontraron ahí salió a medias en las noticias locales al día siguiente, aunque los detalles más crudos nunca los publicaron completos, supongo. Que por respeto a las familias, o quizás porque eran demasiado para que cualquier lector se los tragara. Encontraron restos humanos en distintos estados de descomposición, algunos recientes, otros que llevaban ahí meses, herramientas de carnicero organizadas con una limpieza clínica sobre una mesa de metal y un cuaderno donde, según supimos después por boca de la propia licenciada Ibarra, doña Herminia llevaba un registro meticuloso de cada persona, con nombre, fecha, y hasta anotaciones sobre el sabor de la carne según la edad y la alimentación de la víctima, como si fuera un recetario, como si estuviera perfeccionando una técnica a lo largo de los años. Entre los restos identificaron a Fernanda. Y a Ricardo. Y a otras 3 personas de las que nadie en la colonia había siquiera reportado la desaparición, porque eran gente que llegaba sola a rentar un cuarto, gente sin familia cercana en la ciudad, exactamente el mismo perfil que las víctimas del pueblo de Michoacán 15 años atrás. Doña Herminia no estaba en la casa cuando llegó el operativo. Había salido, según contaron después los vecinos, la noche anterior, cargando 2 maletas hacia la parada del camión, algo que nadie encontró raro en su momento porque a veces decía que iba a visitar a una hermana en Guanajuato. La buscaron durante semanas. La buscan, en realidad, hasta el día de hoy, porque nunca la encontraron, ni en Guanajuato ni en ningún otro lado, como si se la hubiera tragado la tierra de la misma manera en que ella se tragó a tantos otros. Lo que nadie pudo explicarme, y lo que todavía me quita el sueño más que cualquier otra cosa, fue algo que la licenciada Ibarra mencionó casi de pasada, semanas después, cuando fui a firmar unos papeles finales de la investigación. Me dijo que en el cuaderno de doña Herminia, entre los nombres de las víctimas identificadas, había una lista aparte, una lista de nombres de clientes frecuentes, gente de la colonia que compraba las empanadas cada semana, con anotaciones sobre sus gustos, sobre cuánto tiempo llevaban comprando, sobre qué tan seguido volvían. Mi nombre estaba en esa lista. El de mi hija también. Nunca supe, y nunca sabré, qué significaba exactamente esa lista, si eran solo clientes que le gustaban a doña Herminia o si había algo más, algo peor, una selección, un orden, un plan que interrumpimos sin saberlo el día que fuimos a la fiscalía. Me tardé semanas en poder dormir sin revisar 3 veces que la puerta estuviera cerrada con seguro. Rosalía nunca volvió a ser la misma después de enterrar a su hija, no podía volver a vivir en un lugar que le recordara aquello cada noche, y se mudó a otra colonia con su esposo, y desde entonces casi no hemos vuelto a hablar. Ricardo tampoco tuvo funeral completo, porque de sus restos solo pudieron identificar y devolver a la familia una parte pequeña. Yo también me mudé, aunque no tan lejos, a un departamento más pequeño pero más cerca del centro, con vecinos nuevos a los que ahora observo con una desconfianza que no logro apagar. Mi hija tardó meses en volver a dormir toda la noche sin despertarse llorando, y todavía, si alguien le ofrece algo de comer que no reconoce, pregunta con una desconfianza que a mí se me hace un nudo en la garganta cada vez que la escucho. Nunca volví a comer una empanada de carne en mi vida, ni de las que venden en la calle, ni de las que ofrecen en las ferias, ni de las que alguna vez alguien me ha ofrecido en una reunión familiar creyendo que me está haciendo un favor. El olor, cualquier olor parecido al de la carne dorándose en aceite, todavía me revuelve el estómago de una forma que ningún doctor ha podido explicarme del todo, y que sospecho no se me va a quitar nunca. De doña Herminia no volvió a saberse nada. La fiscalía cerró el caso como homicidios múltiples con paradero desconocido de la responsable, y su fotografía, la única que lograron conseguir, una credencial de lector ya vencida, quedó circulando durante un tiempo en grupos de búsqueda y páginas de noticias, hasta que, como pasa siempre, otra tragedia más reciente la fue empujando hacia el olvido colectivo. Yo todavía reviso, cada vez que llego a un lugar nuevo, quién es la vecina amable que sonríe demasiado rápido, la que cocina demasiado bien, la que guarda algo bajo llave en el fondo del patio.